Es que ya ven que los vientos, febrero Sí, loco, marzo otro poco, ¿no? sí, Que justo por bueno, allá, el ¿no? año pasado no estuvo tan así, ¿no? No, sí, cómo no. O sea, bueno, no el año pasado, sí, cierto. Pero, Pero digo, hace unos 3 años yo sí recuerdo exacto, unos sí vientos suele, sí, así. no es atípico. Tampoco es tan raro que, dale, mi cabello está todo blanco. Como que ahorita lo noté mucho más, güey. Sí te ves Eh, particularmente como que sí, hay un halo gris ahí. sí, y, o sea, digo, igual tengo lo que tengo, pero creo que es más, siento que es más un efecto de iluminación, la neta. Ok, Pero bueno, ok. realmente eso es otra cosa. Sí, no, ya había pasado antes que la luz, que los vientos tiran postes y cosas de luz, ya se ha visto antes, pues, ¿no? Sí, no, y luego acá ya ven que al buen Miguel Ángel de Quevedo se le ocurrió la brillante idea de sembrar eucaliptos. No me tengo Ajá, queja, ¿eh? Preferible que haya árboles a que no haya. Pero el eucalipto es de esos árboles que pues, crecen 40, 50 metros, güey. Crecen chuecos y no es que se caiga todo el árbol, pero se cae un ramón, que es casi un árbol, ajá. y Y luego no son tan profundos en su raíz, ¿no? O no no sé, es eso he raíz escuchado. profunda, inhiben el crecimiento de otras variedades, bueno, Sí, otras especies. son toxiquitos ricos. Haz de cuenta que ya cuando uno lo ve, así como en el capítulo de Los Simpson, cuando el sapo entra allá en Australia y Ajá, sí, se come todo, este, el eucalipto acá, pues no que se haya propagado muchísimo, pero justo en áreas perturbadas es común ver mucho eucalipto, ¿no? Pero bueno, palabras más, palabras menos, hagamos rendir esta media hora de clase. Y pues ya saben, me disculpo por el clima. Sí, yo no creo que haya sido CFE en este caso, pero entiendo a lo que se refieren. Y bueno, pues nada, ¿no? Vivimos donde vivimos. Empiezo a compartir pantalla. A ver, leave page. Espérenme. Sí, leave page. Todo esto, todo esto. Ok, muy bien. Espérenme. Maldito Google Chrome. Share screen. Host disabled parsi. No seas así, Checo. No seas así. Déjame compartir, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Puede ser que sí, sí, puede ser que sí. Gracias, chico. Listo, excelente. Excelente, excelente. No, pues como siempre, un placer estar aquí con ustedes, aunque sea este ratito, ¿no? Y vamos a darle. Ay, ya ni sé quiénes son ustedes, ¿en qué me quedé? No, no es cierto, sí sé quiénes son, pero ¿qué me quedé? Variable aleatoria Poisson, ¿verdad? ¿La alcancé a presentar? Sí, creo que sí. Ok, ok, ok. Variable aleatoria Poisson, binomial, Bernoulli. Estábamos hablando de variable. Ya me acordé. Ok. Pues hoy voy a tocar un tema que tangencialmente se relaciona con estas variables aleatorias discretas que hemos estado discutiendo, pero para tocarlo, ya saben, necesito mi maravillosísimo pizarrón que está aquí en mi mochila. A ver. Y en lo que me conecto, ¿alguien sabe quién fue el buen Gregorio Méndez? Gregory Mendel. ¿Le suena? ¿No le suena? Biólogos yo sé que le suena, ¿no? Pero ¿alguien quiere decir algo al respecto de él? Vamos a ver el chat porque si no, ¿cómo vas a ver si están diciendo algo? Bueno, y en otro momento vemos el CGR, es al menos visto e ilustrativo. Ok. El de las pruebas de genética. Muy bien, Sebastián. Excelente, gracias. Sí, en efecto, en efecto, en efecto. El llamado padre de la genética, ¿no? Esa ciencia que... A ver, bueno, siguiente pregunta. No sé si con Naye ya hablaron algo de eso, ya vieron algo de genética. ¿Alguien que se quiera manifestar al respecto de esa pregunta que me surge? Todavía no, excelente. Con ella lo van a ver mucho más a detalle. Yo sobre todo quiero darle un enfoque probabilístico. Excelente, gracias, Jonathan. Eh, Creo que vimos genes. A ver, déjame ver.
Genes dominantes y genes no dominantes nada más. Ok, eso, miren, vamos a discutir alrededor, bueno, a platicar, ¿no? A platicar. Porque como todo en esta vida, ¿no? Los computólogos en esta clase, matemáticos, físicos, actuarios, ¿no? Los no biólogos, se están exponiendo a nuevos términos, ¿no? Un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de las ciencias biológicas. Esta no es una clase de genética, ¿no? Pero creo que sí intuyen más o menos que para más o menos entrarle bien a la genómica, vale la pena tener unas bases, ¿no? De lo que es la genética. Entonces, en esta media hora, pues, ¿saben? Va a ser una cosa un poquillo platicada, ¿no? O sea, pero va a ver, hablemos de él. Buen Gregory Mendel. Gregory Mendel. Era un monje, igual que Valles, ¿no? Bueno, un monje, padrecito, eh, señor encerrado en un monasterio, ¿no? O sea, y demás. ¿Esto por qué lo menciono? Porque irónicamente los avances científicos, en su gran mayoría, muchos de ellos fueron auspiciados por las distintas iglesias, el protestantismo, las iglesias, bueno, la católica no tanto porque sí es un poco cerradilla, ¿no? Pero al menos los protestantes, bueno, está la historia de Galileo, ¿no? De cómo le tuvo que pedir perdón al Papa, y el Papa era su cuate, ¿no? Entonces era así como, pídeme perdón para que todos vean como que sí te arrepientes de lo que dijiste, ¿no? Pero lo menciono porque uno pareciera a veces contraponer ciencia y religión, y sí, claramente, o sea, hay cosas ahí que no son compaginables, pero yo no sé ustedes, pero no sé si a alguno de ustedes les suena el nombre de Isaac Newton. Isaac Newton era una persona que básicamente, en mi opinión hasta cierto punto, pero también, sobre todo en la opinión de Pepe Marquina, ¿no? Es el padre bueno, el que generó o promovió la revolución científica que nos guió hacia la modernidad, ¿no? El creador, descubridor, inventor, como le quieran decir, del cálculo, ¿no? En 1666, qué número tan chistoso, ¿no? Newton nace en 1642, ¿no? Y un 25 de diciembre, que ya con la corrección del calendario acaba siendo por ahí como del 11 de febrero, pero eso él no lo sabía, ¿no? Entonces, él nace creyéndose Mesías, tal cual, ¿no? O sea, creyendo bueno, no, él cuando nació no creía eso, pero ya que tuvo un poco de conciencia, él sí fue consciente de que era un genio, ¿no? De que era una persona muy, muy, por demás decirlo, capaz, ¿no? Y en términos intelectuales, ¿no? Claramente también hay toda una discusión de cómo era como persona, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Newton a sus 20, a ver cuánto es, 1642, 1666, a sus 22 años, crea el cálculo infinitesimal, ¿no? Eso, miren, fíjense, es 24, ¿no? Ándale, sí, por ahí, 22, 23, 24, mis fechas, ando ahí, les digo, pero sí, tienes razón, Sebastián. Por ahí, su primera publicación. De hecho, más bien, ya me acordé, 1666, Newton se va de Cambridge a Woolsworth, que es, o algo así se escribe su pueblito, ¿no? Y pasa unos años allá porque en 1666 en Londres hubo un incendio muy grande, ¿no? Se quemaron varios edificios, ¿no? Y entonces Newton se va a su pueblo allá a trabajar un rato y es en esos momentos en los que genera su primer escrito, ¿no? Donde hay evidencia del cálculo basado en fluxiones, en la teoría de fluxiones inversas, ¿no? Fluxiones y fluxiones inversas, que eran otra manera de decir cálculo diferencial e integral, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, ¿no? Teoremón, la derivada y la integral son operaciones inversas. Oh, wow, revolución científica. Pero a lo que iba con todo esto es a que gran parte de lo que Newton hizo en vida lo hizo motivado por lograr un diálogo directo con Dios, con lo que él entendía como Dios, ¿no? Entonces, de hecho, Newton no solo aporta en la matemática, ustedes lo saben, ¿no? Newton aporta en la óptica, tiene todo un tratado, no recuerdo cuál es el nombre precisamente, pero desarrolla
experimentos donde habla de toda la teoría óptica, ¿no? De cómo trabajaba la luz y cómo chocaba aquí y allá y los prismas y cómo se descomponía la luz. Newton aporta a la física en ese sentido, Newton aporta claramente a la dinámica, ¿no? Retoma los trabajos de Galileo Galilei, los trabajos de Kepler, ¿no? Y le aporta todo eso, además del desarrollo matemático, ¿no? Del cálculo que le permite generar una herramienta poderosísima, ¿no? Una herramienta que al final de cuentas hoy nos permite hablar de grandes descubrimientos, pero también Newton, y eso es algo no muy sabido, fue un alquimista cuyo seudónimo era Jehová Sanctus Orum, que es juega con las palabras, ¿no? Ahí, y ese era su seudónimo, ¿no? Publicaba muchos trabajos de alquimia, y en esos tiempos, la alquimia, ¿no? Que es la mamá de la química, por así decirlo, uno de sus objetivos principales era brindar ese puente entre el mundo experimental y científico con el mundo espiritual, esotérico, en este rollo de la piedra filosofal, convertir el plomo en oro, ¿no? O sea, Newton se la pasaba ahí quemando un buen de elementos, inhalando gases y teniendo unos viajes, me imagino que bastante interesantes, ¿no? Pero el punto es que le aporta eso y además de lo que Newton también escribió muchísimo y nosotros no estamos tan enterados porque sabemos mucho de sus trabajos de matemáticas, sus trabajos de óptica, sus trabajos de alquimia. También Newton era un gran teólogo, o sea, hacía muchos escritos de teología, ¿no? Y es bien interesante porque Newton era un ferviente unitarista arriano. Arrio inició una corriente, bueno, para quienes no lo saben, el cristianismo se inventa, bueno, no se inventa pues, pero, y disculpen, aquí yo no quiero tocar las creencias de nadie, estoy hablando de hechos históricos, ¿no? O sea, yo respeto todas las maneras de creer, no crean que por estar en la Facultad de Ciencias soy anti religiones o creencias, pero le estoy hablando de historia, ¿no? Y en el año 325, si mal no recuerdo, después de Cristo, en el concilio de Nicea, Constantino decide crear el cristianismo, ¿no? Para unificar el imperio romano de Oriente, ¿no? Y marcar el inicio de lo que sería la Edad Media, ¿no? 1000 años de oscurantismo, marcados por el inicio de la religión cristiana, ¿no? Eh, Algo que caracteriza mucho al cristianismo, o que es un sello que rompe muy fuertemente, por ejemplo, con el judaísmo, es esta idea del trinitarismo, de tener tres entidades divinas en una sola, ¿no? Pues a Newton eso nunca le gustó. Para Newton había un solo Dios y Dios era único, ¿ok? Él era un unitarista, él decía, Dios existe, pero es solo uno. Ese rollo de inventar que hay tres, él no entendía muy bien por qué, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, el rompimiento de los protestantes con la institución católica romana, ¿no? Permitió que Inglaterra, ¿no? Los anglicanos, un tipo de protestantes, ¿no? Pues generaran mucho poder político. Por ejemplo, los anglicanos, pues se caracterizaron hasta cierto punto por ser bastante progres, ¿no? Tenían, o sea, la reina Isabel, ¿no? O sea, pues era una reina y era prácticamente el líder más poderoso del mundo en su momento, ¿no? La reina, sí era, bueno, la de ese entonces, ¿eh? O sea, no la de ahora. Y antes de ella la reina Victoria, ¿no? Y todos, o después, ya ahí me estoy mezclando mucho, es que todo esto es a memoria. Pero lo que sí les quiero decir es que grandes avances científicos se han dado motivados por la religión o por el quehacer religioso, por los deseos de interpretar las leyes de Dios de una manera matemática, ¿no? Para Newton, sus ecuaciones, ¿no? Su desarrollo del cálculo, bueno, que él no le llamaba cálculo, ¿no? De la teoría de fluxiones inversas, de fluxiones y de fluxiones inversas, eran las leyes de Dios. Él estaba hablando con Dios y él creía que como nada más a él se le ocurrían, que él era el Mesías, ¿no? Aquí en vida, y mucho de lo que él hacía era porque él quería comunicarse con Dios. Es algo bien interesante, ¿no? Porque luego muchas veces uno dice, no, la religión, ¿qué? Híjole, no es tan así, la historia es más compleja que eso, ¿no? Entonces, eso hizo Newton en su momento, ¿no? Promovido y motivado por este deseo de entender qué reglas dictó Dios
en este mundo, ¿no? Más allá de que exista o no, esa fue su motivación y vean todas las bases de lo que sentó. Ahí cuando tengan chance, échenle un ojo a los Principia Matemática de Newton, son 3 tomos enormes, ¿no? Primer y segundo tomo, el segundo tomo básicamente lo desarrolla para contestarle a Descartes que su teoría de vórtices, porque Descartes, ¿no? Francés, ¿no? Él decía que los planetas debían de moverse como si ustedes le jalaran un excusado, ¿no? Y que las órbitas de los planetas estaban dictadas por un fluido en el cual se movían y era como un torbellino, vórtices les llamaba él. Newton, su segundo libro de los Principia, lo dedica a destrozar la teoría de Descartes. Y en el tercer libro de Newton, el tercer tomo de los Principia, habla de la teoría de la gravitación universal, ¿no? Habla de las 3 leyes de Newton, ¿no? Primera ley, segunda ley, tercera ley y todo eso. Y pues es interesante checar esos trabajos porque uno se da cuenta de que no son lo que uno pensaría, pero sí ya es, después del libro de los elementos de Euclides, que tiene como desde 2000 años antes de Newton, ¿no? Por ahí. Bueno, mil y cacho. Sí, por ahí, como 1500, 1600 años antes de Newton. Le estoy dando aproximaciones de fechas, pero son libros en donde ustedes pueden por primera vez ver la estructura axiomática de definiciones, axiomas, corolarios, teoremas que caracteriza a los libros de matemáticas que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, este gran quehacer científico, si le quiero decir, en gran medida fue motivado por sus creencias religiosas. Ahora bien, el buen Gregory Mendel, ¿no? Él era un monje de Moravia, que en ese entonces, si no me equivoco, era algo así como Austria. Ya saben que antes, o sea, no estaba delimitado a Austria como tal, ¿no? O sea, eso, Jonathan, Leibniz también era teólogo. En general, las grandes mentes del pasado no estaban desligadas de la teología. O sea, piensen que antes de verdad, sí todos creían en Dios, pues, o sea, no, incluso aunque fueras científico, matemático, físico, lo que sea, había grandes trabajos alrededor de la teología. Yo los invito a que revisen esa parte de la ciencia porque es la que nunca nos cuentan, no por otra razón que porque uno va a entender quizás un poco más por qué esos descubrimientos se dieron de la manera en la que se dieron, ¿no? Leibniz, por ejemplo, su primer trabajo de cálculo, si mal no recuerdo, creo es 1684, casi 20 años después de la primera publicación de Newton. De hecho, Newton, esta idea del mito de la manzana que le cae en la cabeza y le hace pensar que, oh, Dios mío, los planetas están cayendo alrededor del Sol todo el tiempo y eso es lo que explica sus órbitas y demás. Hay teorías que dicen que en realidad eso él lo inventó. ¿Por qué? Porque la manzana es algo muy simbólico. La manzana, ustedes lo sabrán, ¿no? Crean o no en la religión católica, la manzana es el símbolo de qué? Pues del árbol del conocimiento, ¿no? Entonces a Newton un día sentado allá por 1666, 1667 en su pueblito, afuera de su casa, hay un manzano, no seguramente no es el de hace 400 años, ¿no? Seguramente ya es uno sembrado, pero imagínense esa historia tan romántica que el mismo Newton propagó en su círculo en esas épocas, ¿no? Donde él decía, no, pues es que a mí se me ocurrió el cálculo antes que a Leibniz, porque de hecho yo, desde esas épocas, estaba sentado un día afuera de mi casa, abajo de un manzano, y me cayó una manzana en la cabeza, en mis manos, y fue en ese momento que yo dije, los planetas están cayendo todo el tiempo alrededor del Sol, que eso es orbitar, ¿no? O sea, digo, físicos no me dejarán mentir, que es el fenómeno de orbitar alrededor de un cuerpo, alrededor de un orbe, ¿no? Pues estar en caída libre continua, ¿no? Esta explicación muy bonita, ¿no? De que si ustedes agarran una pelota de béisbol o de lo que quieran, pues, y la avientan, ¿no? Pues describe un tiro parabólico, ¿no? Una parábola. Ustedes agarran una pelota, la lanzan lo suficientemente fuerte y describe una parábola. Pues imagínense que son lo suficientemente fuertes como para lanzar esa pelota tan fuerte que esa parábola rompa con la velocidad de escape que le llaman, ¿no? Y logre entrar en órbita. O sea, es como si una parábola de repente va formándose la parábola y se le acaba la Tierra, pues le empieza a dar vueltas a algo. La Luna, por ejemplo, pues sería un buen ejemplo, ¿no? O sea, la teoría de cómo se formó es que llegó un planetoide, le pegó a la Tierra, se desprendió un cacho y ahí tenemos la Luna.
¿no? Pero la Luna en realidad, al momento de orbitar alrededor de la Tierra, está en caída libre constante alrededor, ¿no? Entonces, pues a Newton, oh, se me presenta esta manzana del conocimiento, así como Adán y a Eva, comí de ella, ¿y qué creen? Describí el movimiento de los planetas con mi teoría de la gravitación universal, ¿no? Qué bonito, qué poético. Una gran historia para romper con este debate de quién había sido el primer inventor del cálculo, ¿no? Eso sí hay que decirlo, la notación que usamos actualmente, y ustedes, varios de ustedes lo saben, la notación de integral, por ejemplo, es la de Leibniz, ¿no? De hecho, cuando uno checa cómo son las fluxiones y las fluxiones inversas y dices, ay, no, eso está muy engorroso, la notación de Leibniz es mucho más clara, más amigable, ¿no? Newton sí inventó este rollo de la notación de X punto, ¿no? El puntito arriba, ¿no? La derivada, ¿no? Entonces, eh, es bien interesante contextualizar a estas grandes mentes, ¿no? En cómo fue su quehacer, ¿no? En realidad. Ahora bien, volviendo con Gregory Mendel, monje, pues como buen monje tenía mucho tiempo libre y se le encargó en algún momento, oye, pues ¿sabes qué? Queremos que estudies el fenómeno de la herencia. Así como antes había institutos de investigación, pues bueno, antes los monasterios tenían departamentos o gente encargada de, pues, desarrollar conocimiento, ¿no? De desarrollar, no todos, ¿no? O sea, tampoco quiero decir que todos los monasterios, pero en el caso particular de Mendel sí se le encargó eso, ¿no? Y el buen, ¿por qué? Pues uno diría, bueno, porque estudiar cómo se heredan las características de una generación a otra, dejen ustedes entre las personas, entre animales de granja o entre cultivos, es importante. ¿Por qué? Porque la selección de esas características permite que generemos alimentos cada vez más nutritivos, más resistentes, que sean más grandes. O sea, la selección artificial, que así se le llama, ¿no? Al proceso a partir del cual el ser humano domestica, ya sea animales o plantas, para su aprovechamiento, es un fenómeno que sin saber evolución y genética, el ser humano ha practicado pues desde hace más tiempo, ¿no? En realidad es que el gran ejemplo de esto es el maíz, por ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes ven al teocintle, la planta de donde los antiguos de acá, de Mesoamérica, comenzaron a hacer su selección y terminaron, pues ahora sí que generando o promoviendo la generación del maíz. Ustedes ven al teocintle, y es una planta chiquitita, ¿saben? Así que ustedes dicen, ¿a poco de ahí viene el maíz? Pues sí, o sea, ustedes ven al teocintle, es más, les enseño una foto del teocintle para que no quede así como que, ¿qué es eso, Rafa? A ver, ahí les voy. Teocintle. Porque justo uno diría, pues, ¿por qué quieres estudiar el fenómeno de la herencia? ¿No? O sea, ¿por ocio? No. No, no, no. Acuérdense que el ser humano sí hace muchas cosas por ocio, pero el quehacer científico muchas veces va guiado por alguna necesidad, económica. Y miren, mira, hasta aquí está bonito este. A ver, vamos a ver unas imágenes de esto. El teocintle, ese pastito, miren, este de aquí. De aquí viene el maíz que a ustedes les encanta y a mí también, ¿no? De aquí, y no solo el maíz, o sea, las variedades de maíz, que en México, hay que decirlo, centro de diversificación del maíz. Perú también tiene un montón de variedades del maíz, pero si uno data, en realidad el maíz llegó a Perú por migración, no fue que allá lo domesticaran, ya también se diversificó, pero el maíz se data su origen y su domesticación en la cuenca del Balsas, acá en México, que eso es entre los valles de Oaxaca, Cuicatlán, ¿no? Allá por Puebla, Oaxaca, esa región es donde se dio la domesticación del maíz, si mal no recuerdo, del frijol y de la calabaza, ¿no? La triada. Ellos tienen papas y la papa es de allá, el gran salvador de Europa, el hambre, ¿no? Del hambre que los pudo llegar a azotar, fue la papa. Gracias, papa, ¿no? Deberían de decir allá. Este, sí, ya cuando uno se pone a ver, de las mejores decisiones que tomaron los europeos sí fue venir para acá, porque acá el proceso de domesticación de las variedades vegetales, no quiero hablar de las variedades animales porque desconozco, pero en realidad el proceso de domesticación de las variedades vegetales generó una gran diversidad. El aguacate, el jitomate, el frijol, el maíz, la calabaza, los chiles, ¿no? O sea,
No por nada la cocina mexicana es lo que es, ¿no? A nivel mundial. Y entonces a Mendel pues le encargaron, oye, ¿sabes qué? Pues sí queremos entender cómo se da esto, cómo es que una característica pasa de una generación a otra, ¿no? ¿Cómo podemos entender? Hay algunas leyes, hay algo regular en esta herencia, ¿no? Y entonces hay un montón de leyendas alrededor de cómo fue que Mendel decidió elegir la especie que eligió para modelar, porque eso fue algo muy importante, ¿eh? No fue una elección, o sea, no es trivial, ni siquiera es casualidad que el modelo genético que Mendel haya utilizado haya sido el chícharo, que no recuerdo bien la especie, pero digo, el género es Pisum o Pisium, pero no recuerdo bien la especie, el epíteto específico, pero es una especie que se comporta de una manera bien especial. Y pocas especies en este mundo se comportan de la manera en la que ese chícharo lo hizo. Y gracias a que ese chícharo tiene ciertas características que probablemente ahorita solo alcance a mencionar y la próxima clase ya alcance a desarrollar, pero gracias a que tiene ciertas características cromosómicas bien particulares, es que Mendel pudo construir pues sus leyes, las leyes de la herencia, las famosas leyes de Mendel, ¿no? Que él no les llamó así, ¿no? O sea, bueno, no dijo son mis leyes, ¿no? Porque eso también les quiero decir. Vamos a discutir cuál fue la primera ley de Mendel, cómo fueron sus experimentos, incluso les puedo compartir el paper que él publica donde describe esto. El otro día lo busqué y es un paper muy bonito, donde vienen sus cuadritos y todos sus conteos y todas esas cosas. Pero más allá de eso, sí les quiero decir que Mendel publica sus trabajos en los 1850, 1860, de hecho, si mal no, tengo que checar en la fecha, pero es alrededor de esas fechas. Publica su trabajo, sus leyes de la herencia, y que creen toda Europa se vuelve loca porque dicen, wow, Mendel revolucionó la herencia, entendemos ahora cómo se heredan los caracteres. Por supuesto que no, no ocurrió nada de eso, ¿no? Mendel publica su paper, llamémoslo así, su escrito, y a nadie le importa, se pierde. Por eso se habla en el siglo, inicios del siglo XX, del redescubrimiento de Mendel, ¿no? Que se da en Estados Unidos, con otros biólogos. Tampoco quiero adelantarme tanto porque también llegaremos a ese punto, pero lo que sí quiero que vean es cómo Mendel encuentra algo súper interesante, súper bonito, que va a revolucionar a la ciencia y en ese momento a nadie le importa. Tan a nadie le importó que seguramente ustedes han oído hablar del buen Carlos Darwin, ¿no? De Charles Darwin, ¿no? También échenle luego un ojo al origen de las especies, léanlo y se van a dar cuenta de que lo que uno cree que dice ahí no lo dice, y que Darwin también era alguien bastante religioso. Está muy cargado de lamarquismo su libro, ¿no? O sea, uno piensa, no, no, Darwin era el anti-Lamarck. Tampoco saben quizás quién es Lamarck. Lamarck es el de las jirafas, el que decía que las especies crecían por voluntad, ¿no? Que las jirafas iban estirando su cuello, así, ¿no? Como poco a poco, y conforme iban pasando el tiempo, pues por voluntad, iban logrando alcanzar esas hojas más altas y entonces le heredaban esas características adquiridas a la progenie y así iban surgiendo las especies. Pues la verdad es que no. La verdad es que, la verdad, la verdad es que no es así, aunque se están retomando varias ideas de Lamarck, ¿eh? Con todo este rollo de la epigenética, ese antilamarquismo que había, incluso cuando yo entré a la facultad, mi profesora Ana Barahona de Filosofía e Historia de la Biología era una antilamarquista férrea, antilamarquiana, como se diga, y la verdad es que cuando yo salí de la carrera de biología en 2012, estaba entrando muy fuertemente esta corriente de la epigenética, que no es que sea lamarquismo tal cual, pero tampoco es que todo esté en el código genético. ¿Ok? Y que no haya cambios externos que no se puedan incorporar al genoma, bueno, no al genoma, pero que no se puedan heredar a la siguiente generación. Eso es algo súper interesante, ¿no? Y bueno, redondeando, Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, si me acuerdo, en 1859. A Darwin también lo tildan de a loco, ¿no? O sea, era un aristócrata inglés, ya no recuerdo si inglés, escocés, pero bueno, de por ahí del Reino Unido, ¿no? Y la verdad, hay hasta estas caricaturas donde ponen un cuerpo de mono con cabeza de Darwin, ¿no?
y se burlan mucho de él porque pues él sí empezó a decir, no, pues nosotros venimos de los primates, ¿no? O sea, en realidad no es que a nosotros nos haya creado un ser superior diferente de los monos, sino Darwin es el primero en proponer que no, que hay una especie de gradualismo, de una gradualidad en donde pues no de los monos tal cual, pero de un ancestro común a los monos y a nosotros, de ahí venimos, ¿no? Esa idea fue la que Darwin promovió mucho, eso y su teoría de la selección natural y de la herencia de, bueno, no, de la herencia no. Ah, ojo, ok. Darwin habla de la selección natural, de cómo venimos de allí, pero nunca explica cómo es que se da la transmisión de características de una generación a otra. Si Darwin hubiera leído el trabajo de Mendel, y esta es la parte morbosa e interesante de lo que les estoy contando, que en la biblioteca de Darwin, en su casa, se encontró una copia del paper de Mendel cerrada, cerrada. O sea, ¿por qué? Porque la Royal Societies de todos esos países en esos tiempos les enviaba a todos los científicos que eran parte de la Royal Society, que claramente ser parte de la Royal Society era móchate con un varito, ¿no? Para que tú eras parte del club, ¿no? Pues les mandaban una copia de los trabajos, ¿no? Entre ellos a Darwin le llegó una copia del paper de Mendel y estaba cerrado en su biblioteca, ¿no? Entonces Darwin nunca leyó la teoría de la herencia de caracteres, de características que Mendel había desarrollado, ¿no? Mendel nunca le llama genes a las partículas de la herencia. Eso es algo también muy importante. La palabra gen viene después, ¿no? Sin embargo, Darwin, para justificar cómo se daban estos procesos evolutivos, de hecho, los principales argumentos en contra de Darwin era que nunca dio un cómo para su teoría evolutiva. Y ese cómo, si hubiera tenido los elementos que Mendel estaba ya proponiendo, ya publicando, que él ya tenía, probablemente, digo, él hubiera no existe, pero quizás esa teoría evolutiva pudo haber venido mucho mejor fundamentada. De hecho, Darwin, cuando se habla de cómo es que se da la herencia, empieza a hablar de unas cosas llamadas monads, que suenan más como a extraterrestres y a cosas de otro estilo, ¿no? Pero a lo que voy es a que vean cómo es la ciencia, que teniendo en su biblioteca la respuesta, o bueno, no la respuesta, parte de las herramientas para justificar su teoría, Darwin simplemente pues no lo vio, ¿no? Nunca lo vio, y quizás aunque lo hubiera visto, quizás ni lo hubiera entendido, ¿no? O no lo hubiera incorporado y asimilado, ¿no? Y bueno, con todo esto, ya no les hablé de qué fue lo que hizo Mendel, ¿no? Nada más los estoy dejando en suspenso para la próxima clase, pero sí quiero sentar un preámbulo en el que me gustaría que vieran que el quehacer científico a veces no es como nos lo han contado. ¿Por qué? Porque a nosotros nada más nos cuentan los resultados de ese quehacer científico, pero nos descontextualizan de todo el contexto histórico en el que las personas lo hicieron, ¿no? Personas como ustedes, como yo, digo, sí, genios, ¿no? O sea, como Newton, igual no todos somos Newton, pues no, pero igual y si todos podríamos ser un Darwin, ¿saben? Digo, sin decir que el Darwin no era listo, ¿no? O sea, pero eso sí les quiero decir, o sea, inventar el cálculo infinitesimal a los 23, 24 años, pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera. De hecho, hay un montón de historias bien bonitas alrededor de cómo era Newton, ¿no? Y de cómo lo rechazaron de Cambridge, por ejemplo, al inicio porque no sabía geometría euclidiana y lo que hizo fue bonitas. O sea, bonitas son chismes, ¿no? Son chismes, pero interesantes, ¿no? Pero interesantes, ¿no? Eso. Entonces, digo bonitas porque a mí me parece que la Facultad de Ciencias adolece de eso, de mostrarnos, no, es que yo soy buenísimo en álgebra moderna, no, 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 no. Y nada más nos cuentan de Galois ese pedacito de cómo perdió la vida en un duelo a los 20 y pico años también. Sí, es muy romántico oír eso, ¿no? Y hablar de cómo Galois en un bar, ¿no? En un café, ahí inventó la teoría de grupos y todo eso, ¿no? O sea, la verdad es que yo siento que para motivar a los estudiantes, para que entiendan por qué los conocimientos se descubren cuando, o se crean, o se generan, o se descubren cuando se descubren, no es de a gratis. Newton siempre lo dijo. Newton dijo, yo hice lo que hice porque me he parado sobre hombros de gigantes. Y eso era lo más humilde que le van a oír, ¿eh? Porque Newton si algo no era, era humilde, ¿no? Era bastante, al parecer, un higadito para pronto, ¿no? Pero bueno, entonces voy a cerrar esta clase diciéndoles que eso, ¿no? No se queden con lo que ven en la facultad.
conviene investigar un poco más allá de saber cuál es el teorema de Gauss, el teorema de Green, el teorema de Stokes. Valdría la pena saber quién fue Gauss, quién fue Green, quién fue Stokes, ¿no? Cuándo nacieron, cuándo murieron, en dónde vivieron, eran ricos, eran pobres, cómo eran sus papás, en qué creían, en qué no. Y eso a veces nos dice más de por qué pudieron hacer lo que hicieron, ¿no? No son cosas que simplemente pasan, ¿no? O sea, hay todo un contexto histórico y social alrededor, que así como a ustedes o y a mí mismo, ¿no? Nos permite estar hablando de esto el día de hoy. La UNAM es lo que es gracias a todo un contexto social, histórico, que vale la pena entender y tratar de estudiar, porque pues digo, puede que haya quien no le interese, pero a veces le da más sentido a lo que hacemos y a lo que estudiamos, ¿no? También uno se relaja mucho con esta idea de que la ciencia es algo objetivo, abstracto, que solo el ser humano iluminado puede llegar y medio tocar. No, no es así. Muchas veces va sesgada y motivada por actos de fe, creencia. De hecho, cuando ustedes generan su hipótesis, bueno, generan su pregunta de investigación para su tema de tesis y generan su hipótesis como respuesta a esa pregunta de investigación, esa primera hipótesis es un paso de fe, porque ustedes no han hecho ningún experimento que la confirme o la refute, ¿no? Aunque estén basados en conocimientos previos. Usualmente, ¿a qué me refiero con fe? A que ustedes creen que puede ser cierta, ¿no? No hay evidencia, por eso la van a poner a prueba, ¿no? Entonces, el ya de entrada creer que algo puede ocurrir o no, no es algo científico, es intuición, ¿no? Y pues eso. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí porque ya me pasé 4 minutos. No sé si hay un comentario, pregunta al respecto. La clase que viene voy a ahondar mucho más en esto del buen Mendel que hizo y relacionarlo con la teoría probabilística. Pero a ver, ¿alguien quiere decir algo? Yo he leído que Darwin adaptó ideas de Malthus para sus teorías. No me acuerdo y puede que sí, 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 sí. De hecho, sí, o sea, Malthus, el economista, durante la Revolución Industrial, sus inicios, ve todo este rollo, ¿no? De que los recursos crecen aritméticamente y la población crece geométricamente y dice, oye, no, pues nunca va a alcanzar ¿cómo se llama? La producción aritmética para satisfacer un crecimiento geométrico, ¿no? Malthus ya desde entonces está sentando las bases pues, de cómo va a haber pobreza, ¿no? O hambre, o ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, 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 esa, la competencia económica, la lucha obrera, las clases sociales, ¿no? O sea, surgen en gran medida gracias a la revolución industrial. Antes de eso, pues la verdad es que las poblaciones humanas eran relativamente pequeñas, ¿no? Pero en el momento en el que empezamos a automatizar la producción de alimentos, de lo que sea, de ropa, ¿no? De lo que quieran, ¿no? O sea, empezamos a generar excedentes de producción. Y ahí sí ya nos podríamos clavar en otro tema muy interesante de teoría económica, ¿no? Donde entenderíamos, híjole, antes de eso pues no había tanta bronca simplemente porque no podíamos generar excedentes de producción. Pero, pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Gracias, Jonathan. Sí, 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 es cierto. O sea, Malthus fue un impulsor, bueno, no, fue un motivante para que Darwin generara sus teorías evolutivas. ¿Alguien más quiere decir algo? Parece que no. Entonces, dejémosle hasta aquí, mi buen Checo. Ahora sí que fue una clase más introductoria para la que se viene, pero bueno, la que viene ya nos vamos recio con los cuadritos de Punnett, primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel y su relación con todos los temas de prueba que hemos visto. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. No, gracias a ustedes. Entonces dejo de compartir. Y yo dejo de grabar. Eso.